Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Como verán, hoy no está Ricardo Canaletti con nosotros, se ha tomado unos días de vacaciones, pero igual tenemos un programa cargadísimo de historias conmocionantes, atrapantes y les diría indignantes, porque hay un denominador común en mucho de lo que vamos a estar hablando hoy en este Cámara del Crimen, porque el denominador común que aparece es una justicia lenta, una justicia que no llega o una justicia que llega demasiado tarde. Vamos a estar tratando el caso de Aníbal Lotocchi, el cirujano que finalmente, pero muy tarde, fue detenido por orden judicial. En este momento está preso, les vamos a estar contando todas las novedades del caso y les vamos a explicar por qué está detenido, por qué recién ahora a este cirujano que tanto daño ha hecho han decidido arrestarlo. También vamos a hablar del caso de Marcelo Corazza, el ex ganador de Gran Hermano, que está preso y que está procesado ahora por más hechos de corrupción. Hay un nuevo testimonio de una víctima que lo pone en una situación muy, pero muy complicada. Se habla de intercambio de imágenes por dinero. También vamos a estar con un desarmadero atrapante, como todos los sábados. Pero el tema central de la edición de hoy de Cámara del Crimen tiene que ver con un caso que seguramente todos ustedes recuerdan, porque, entre otras cosas, ha transcurrido mucho tiempo de injusticia alrededor de la figura de este joven, de Ariel Malvino. A todos se nos vino a la cabeza su figura, el crimen que sufrió cuando ocurrió el crimen de Fernando Báez Sosa en 2020. También volvimos a recordarlo cuando fue el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y en todas esas ocasiones lo que repetíamos era: Ariel Malvino todavía no se ha encontrado con la justicia. Los papás de Ariel Malvino, que vienen luchando hace casi 18 años, todavía no han tenido una respuesta judicial. Un caso que nos conmocionó a todos en un verano y que todavía no tiene respuestas. Vamos a estar hablando hoy aquí en Cámara del Crimen con el papá de Ariel Malvino, pero antes vamos a estar repasando de qué se trata este caso, cómo fue el asesinato y quiénes son los acusados. Nos metemos con el crimen de Ariel Malvino después de esta barrida. Vamos. Ariel Malvino encontraba la muerte, absurdamente en Ferrugem, una pequeña playa del sur de Brasil. Vino uno, le empezó a pegar, él se empezó a ir para atrás, decirle parar. Y el flaco le siguió pegando, vino otro de atrás, piña, cayó al piso. Caí mal de espalda y la cabeza golpea contra el piso, pero fue terrible el golpe que tuvo la cabeza contra el piso. Realmente estamos muy preocupados, la causa avanza muy lentamente y esa lentitud nos angustia. Para empezar a repasar el crimen de Ariel Malvino, nos tenemos que ir al año 2006. Sí, no me equivoqué, 2006. Hace casi 18 años que esta historia empezó a escribirse. Ariel Malvino, este joven que ustedes ven aquí en la pantalla, tenía apenas 23 años. Era un estudiante de Derecho, tenía por supuesto toda la vida por delante. Aquel verano de 2006 había decidido irse de vacaciones al sur de Brasil, a la zona de Florianópolis, para que se ubiquen, a una playa que por entonces estaba muy de moda, un balneario conocido como Ferrugem. Es un lugar en apariencia muy tranquilo, con la mayoría de sus calles de arena, con boliches y bares bastante improvisados, algunos de los cuales ni siquiera tienen paredes. Es todo muy relajado en Ferrugem, por lo menos así era en 2006. Ariel Malvino estaba de vacaciones en este punto del sur brasileño. En la madrugada del 19 de enero de 2006, Malvino estaba tomando algo con unos amigos, cuando de repente en la calle, muy cerca de él, se desató una pelea con la que Ariel no tenía absolutamente nada que ver. Él estaba sentado tomando algo, disfrutando de la noche, pacíficamente, disfrutando de sus vacaciones, como cualquier joven, cuando
hubo una pelea en plena calle. Era la madrugada, eran más de las 5 de la mañana. Y los que peleaban, pese a que el escenario era brasileño, eran argentinos. Dos grupos, según se iba a reconstruir más tarde. Un grupo de cordobeses y un grupo de correntinos. Todos de vacaciones en este punto de Brasil. Y en lugar de estar divirtiéndose, se estaban agarrando a piñas. La situación generó en Ariel Malvino lo mismo que seguramente están pensando ustedes en este momento. ¡Qué papelón! Argentinos de vacaciones en otro país, en lugar de estar pasándola bien, de divertirse, de respetar las normas, de respetarse entre ellos, agarrándose a trompadas. Ariel Malvino, según lo que se ha reconstruido, hizo un comentario en este sentido, pero no a los que se estaban peleando, a sus acompañantes. Habló de lo que significaba que se estuvieran peleando, del papelón que era, de la falta de respeto que significaba todo eso. A partir de ahí empezó una acción auténticamente criminal. Contra lo que podía esperarse, los argentinos que se estaban peleando, por lo menos los correntinos, reaccionaron ante el comentario de Ariel, pero no pararon de pelearse. Se fueron sobre este joven de 23 años. ¿Qué hicieron? Decidieron ir a increparlo. Lo fueron a apurar, como se dice, a recriminarle que él hubiera hecho un comentario sobre lo mal que ellos estaban actuando. ¿Qué pasó? Ariel se paró, lo rodearon, lo empujaron, le terminaron pegando una trompada artera, totalmente cobarde, sin que Ariel pudiera llegar a defenderse, lo tiraron al piso y ahí empezó el final. Ariel, después de recibir este último golpe, cae, golpea la cabeza contra el piso y prácticamente ya estaba muerto, según lo que dicen los forenses, cuando ocurre el último hecho criminal que impacta en toda esta situación absurda, uno podría decir. Uno de los asesinos se acerca a Ariel, que estaba tirado en el piso, que ya de ninguna manera podía reaccionar, y le arroja encima una piedra de 17 kilos. Se la tira sobre el cuerpo. Ariel estaba tendido, ya no podía ni siquiera levantar los brazos para protegerse. Ariel iba a terminar muerto. Un asesinato, totalmente ilógico, totalmente inesperado. ¿Qué hicieron los asesinos? Reaccionaron rápido para el mal. Después de haber provocado este daño irreparable, decidieron volverse al lugar donde estaban parando, recoger sus cosas y escaparse de Ferrugem, escaparse de Florianópolis, escaparse de Brasil y volver a la Argentina. Esto iba a ser decisivo, porque en los años que siguieron, lo que iba a ocurrir iba a ser que el hecho de estar en la Argentina y que la justicia estuviera investigando en Brasil con jueces y fiscales brasileños, les iba a jugar totalmente a favor a los asesinos. Cuando hablamos del crimen de Ariel Malvino, entre tantas cosas que tenemos que repasar, hablamos de un crimen que habría sido cometido, y lo tengo que decir en potencial porque todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido, no ha habido un juicio que diga quién es culpable y quién es inocente. Lo que ha habido es una impunidad absoluta. Los acusados son gente de muy buen pasar económico, gente vinculada al poder de Corrientes, por lo menos al poder de aquel entonces, de aquel 2006. Estoy hablando del hijo de una jueza, y no de cualquier jueza, de una camarista en lo contencioso administrativo, el fuero que se encarga de las demandas contra el Poder Ejecutivo Provincial. Ese es uno de los acusados. Otro de los acusados era hijo de quien en ese momento ocupaba un cargo muy importante en la Secretaría de Turismo de la provincia de Corrientes, también legislador provincial. Por eso es que mucho se habló alrededor del crimen de Ariel sobre el crimen de los hijos del poder. Estas tres personas, Eduardo Braun Billinghurst, que es el hijo de la jueza, Horacio Pozo, que es el hijo de quien fuera funcionario provincial, y Carlos Gallino, pudieron continuar con sus vidas casi sin ningún inconveniente. No estuvieron presos ni un solo día, no tuvieron que molestarse por ocuparse de grandes trámites judiciales porque siempre se mantuvieron en la Argentina, con lo cual ellos
iban respondiendo a medida que les iban pidiendo en un mecanismo muy lento, con solicitudes que hacía la justicia de Brasil, que pasaban por la Cancillería, que llegaban a la justicia argentina, que luego eran trasladados a estos 3 jóvenes, jóvenes en aquel entonces, porque tenían ellos aproximadamente la misma edad que Ariel Malvino, pero claro, ellos siguieron con sus vidas. Ellos negaron haber participado del asesinato de Ariel, pero los testigos siempre fueron coincidentes en cuanto a lo que le hicieron a Ariel Malvino. Uno de los jóvenes fue señalado como el que lo empujó a Ariel para que él quedara sin posibilidades de defenderse. Otro de estos jóvenes fue señalado como quien le pega una piña que lo tira al piso y le provoca la muerte. Y el tercero, que es Eduardo Braun Billinghurst, fue señalado por testigos como quien le habría arrojado la piedra sobre el cuerpo a Ariel Malvino. La justicia brasileña avanzó con muchísima lentitud, sorprendente lentitud. Pasaron casi 18 años. Hubo que esperar muchos años, casi una década, para que este caso se elevara a juicio. ¿Cómo? Con distintas imputaciones. Para Braun Billinghurst, la acusación de intento de asesinato, porque la justicia entendió que cuando le tira la piedra a Ariel, Ariel ya estaba muerto, con lo cual no podía asesinarlo, pero sí lo intentó. Para los otros 2, para Pozo y para Gallino, la acusación tiene que ver con una figura que traducida sería algo así como lesiones corporales seguidas de muerte. Esa es la imputación para estos 3 jóvenes que, insisto, se fueron de Brasil apenas un rato después del asesinato de Ariel Malvino y nunca volvieron. Vamos a ver una crónica de la época, vamos a ver cómo en aquel momento se contaba el crimen de este argentino. Nuevamente llegan malas noticias con turistas argentinos que veranean en playas del sur de Brasil. Esta vez, un chico de 21 años murió después de haber participado de una pelea entre jóvenes argentinos frente a un bar del balneario Ferrugem, unos 80 kilómetros al sur de Florianópolis. Había unos chicos que estaban entre ellos discutiendo, se metió este chico para decirle, bueno, no discuta, estamos acá en la playa. Bueno, y uno de ellos le metió una trompada y tuvo la mala suerte que cuando cae mal de espalda y la cabeza golpea contra el piso, pero fue terrible el golpe que tuvo la cabeza contra el piso. Hasta ahora no están claros los motivos que originaron la gresca entre los chicos. Una versión sostiene que la pelea fue entre porteños y rosarinos. Sí se sabe que el enfrentamiento empezó a la salida del local Bali Bar. La víctima fue identificada como Ariel Malvino. Básicamente fue una pelea a golpes de puño y patadas. Las quejas lo que me hicieron notar los amigos de Ariel es que estuvieron esperando 40 minutos para que llegara la ambulancia y que luego la ambulancia tardó otros 50 minutos en llegar al hospital de Imbituba porque en la zona no había un centro asistencial para atenderlo. Ariel y sus 8 amigos estaban alojados en la posada Osol, en Ferrugem. A pesar de que el propio cónsul Balmay y otras versiones periodísticas sostenían que el joven habría recibido una paliza durante la pelea, un testigo declaró ante la policía que Ariel golpeó su cabeza contra el piso tras una fuerte trompada en la cara. Ese golpe, más el tiempo que estuvo sin asistencia médica, habrían provocado el paro cardiorrespiratorio. Ariel habría llegado vivo, habría tenido primero una parada cardíaca que fue reanimado y luego tuvo una parada cardiorrespiratoria que fue final. Así contábamos la noticia del crimen de Ariel Malvino. Obviamente la crónica es de aquel 2006, hablaba de todavía no se sabe esto, todavía no se sabe aquello. Hoy ya sabemos mucho. Sabemos quiénes son los principales acusados, a quiénes han señalado los testigos. 3 jóvenes que, como les decía, hoy ya son adultos, claro, han transcurrido 17 años, casi 18. Ellos han podido continuar con su vida, todavía no han enfrentado el juicio oral. Les quería repasar simplemente cómo ha seguido la vida de estos jóvenes, porque hay otra vida que se detuvo, además de la de Ariel, que es la de los papás, que se quedó congelada en aquel momento. Pero estos 3 correntinos siguieron con su vida. Horacio Pozo, por ejemplo,
tiene una empresa constructora de su familia. Él ha formado familia, tiene hijos y es empresario. Carlos Andrés Gallino tiene una empresa turística en Bariloche. También le va muy bien. Como verán, está muy lejos de Corrientes, incluso mucho más de los tribunales de Brasil. Eduardo Brown Billinghurst, el hijo de la jueza, dirige una empresa de venta de maquinaria pesada. Estos tres hombres tenían que sentarse en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular en Brasil esta semana. Pero el juicio, una vez más, se pospuso. Los papás de Ariel estaban a punto de viajar a Brasil para ver si empezaban a cerrar de alguna manera este episodio, si la justicia les daba una respuesta. Pero otra vez todo se detuvo. Una nueva decepción. 2006, 2023 y esta causa que todavía no se avanza. Y hay responsables de eso. Por eso, ahora vamos a hablar con Alberto, con el papá de Ariel Malvino. Alberto, muchas gracias por venir hoy a Cámara del Crimen. Sabemos que es muy difícil para usted, para su esposa, remover todo lo que tiene que ver con el asesinato de su hijo, pero sabemos también que ha decidido volver a hablar con los medios y venir acá, porque se han encontrado con una nueva decepción por parte de la justicia brasileña. El tema es así. Previo a la pandemia, la jueza había dictado una resolución que se llama en Brasil sentencia de pronuncia. Sentencia de pronuncia se podría traducir como una sentencia declarando que es procedente la elevación a juicio oral, por medio de un jurado popular. Es toda una sentencia perfectamente fundamentada, donde se explican cómo fueron las mecánicas de los hechos, los testimonios, quiénes son los autores, qué grado de responsabilidad tiene cada uno de los tres imputados, y en función de eso emite esa sentencia. A partir de ahí empiezan una vez más los problemas, porque se apeló, esta sentencia se apeló ante el Tribunal Justicia, sí, la defensa apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Catarina. Por supuesto que fue rechazada la apelación, pero todo eso hizo que se demorara. Finalmente ya no había más instancias de apelación y a principios de este año emite una resolución la jueza donde fija fecha de realización del jury de enjuiciamiento para el mes de mayo. Como esto fue allá por febrero y veían que no iban a llegar, se pospone para el 19 de septiembre, para el día jueves pasado. Bueno, a partir de ahí empieza el mecanismo de notificaciones. Hay un convenio internacional en materia penal recíproco con Brasil, por el cual Brasil tiene su organismo de aplicación de ese convenio, Argentina tiene el suyo. En Argentina funciona dentro de la Cancillería. Ajá. Se llama Cooperación Internacional en Materia Penal. Bueno, el circuito es: el juzgado envía las notificaciones a ese organismo brasilero, ellos se encargan de pasar la información a la Argentina y entonces se pone en marcha el mecanismo de las citaciones a testigos y a los imputados. Bueno, avanza el tiempo, todos esperábamos que se cumplan estas notificaciones en tiempo y forma. Había una gran diferencia entre la primera y la segunda resolución. En la primera resolución, la jueza había dicho que los testigos tenían que iban a declarar vía audiovisual. Sí, vía Zoom. Vía Zoom. En la segunda, en la que se iba a hacer el jueves, cambia su posición y dice que tienen que concurrir. Con lo cual, empieza todo el mecanismo de notificaciones y demás. Yo, por supuesto,
me desentendí del problema, creí que eran temas meramente formales y que se iban Burocracia, a cumplir. seguro. Sí, una burocracia propia de la distancia, dos países, Dos distintos idiomas, claro. Bueno, ocurre que allá por fines de agosto, principios de septiembre, yo interpreto que porque la justicia brasileña se dio cuenta de la logística que implicaba que viajen 11 testigos argentinos y los 3 acusados, la fiscal le presenta a la jueza la posibilidad de que declaren vía Zoom los testigos, no los acusados. Y ahí, a partir de ahí, se trabó todo. ¿En qué sentido? Es como que coexistían dos situaciones. Por un lado, en marcha las citaciones. Por otro lado, quedaba pendiente de decisión si los testigos viajaban o no. Claro. A todo esto, yo desesperado porque no sabía cómo se iba a organizar todo este sistema de viajes y demás. Bueno, llegamos finalmente a que el día 4, el 4 de octubre, que a nosotros fue un acto realmente que nos emocionó, porque en un acto solemne, transmitido vía Zoom desde Brasil, se hace el sorteo del jurado. Claro, ya estaban ahí. Claro, se hace el sorteo, presenciamos el sorteo, dijimos 4/19, estamos a 12, 13 días del juicio. Sin embargo, la jueza no se expedía y permanentemente mandaba notas a su organismo brasileño diciendo que le faltaban recibir citaciones, parte de las citaciones, entre ellas la de los 3 acusados. No es menor. Sí, una cosa que no se podía entender. Bueno, siguen pasando los días y llegamos a la semana pasada, el día viernes 13, yo esto lo veía mal, lo veía muy complicado que el juicio se haga. Esto fue el viernes 13 y el lunes 16, finalmente y llamativo, otra jueza reemplaza a la anterior, es decir, la misma jueza que estuvo hasta el viernes, el lunes ya no estaba. Y otra jueza, actuando en carácter de suplente, emite una resolución donde determina que no puede llevarse a cabo el juicio, que queda cancelado, porque faltaban parte de las citaciones, entre ellas la de los 3 acusados. Y como segundo punto, en función de una modificación que hubo en el 2009 en Brasil, en el Código Brasilero de Procedimientos, la declaración de los testigos iba a ser vía Zoom. Es decir, que se zanjaron aquellas 2 dudas que aparentemente tenía la jueza anterior. Pero ¿qué pasa? El juicio se cancela, se anula. Ese día para mí fue como un masazo, como la piedra que le tiraron a Ariel realmente. Porque no podía entender cómo faltaban notificaciones. Me contacto con Cancillería, mail va, mail viene, no me dan ninguna respuesta, hasta que, bueno, en un contacto que tuve, me entero que Cancillería había recibido en abril, a fines de abril, el grupo de notificaciones, el cúmulo de notificaciones que había que hacer, en distintos momentos, pero de días, Sí. ¿no? En abril. Cancillería Argentina recibe de la justicia brasileña las citaciones que tienen que cursar. Exactamente. ¿Y qué hicieron? A fines de abril. Bueno, aparentemente se traspapeló justamente las citaciones a los acusados. Justamente las citaciones a los acusados. Justo, Me casualmente. reconoce Cancillería, sí. Aparentemente con otras citaciones a otros testigos, pero a los acusados. ¿Y qué hace Cancillería? El lunes 16 se anula el juicio.
El día 6 de octubre, Cancillería recién se da cuenta del problema el 6 de octubre. Como no tenía un contacto directo con el expediente, hacen una averiguación, le confirman que hasta 48 horas antes del juicio las notificaciones que hacían, que iban a hacer, eran válidas, e inmediatamente se ponen a trabajar en el tema. El 16 entonces anulado el juicio, el 12 se lo había citado y había cumplido con la notificación a Andrés Gallino, que es el primero que le había empezado a tirar trompadas a Ariel y es el que desencadena después los 2 hechos, es el que menos comprometido está. Y el día 17, un día después de la anulación del juicio, se los notifica a Pozo y a Brown Billing. A los otros 2 acusados. Sí. Se lo notifica de esta manera. La notificación ellos no la reciben, la recibe la madre, en el caso de Pozo, que dice que el hijo no está, que desconoce el paradero y que no iba a dar ninguna información. Esto fue el martes 17. El mismo día, con el mismo oficial notificador de Gendarmería, lo notifican a Brown Billing, tampoco está en el domicilio. Y la madre argumenta que no hay inconveniente, que le va a comunicar al hijo. Es decir, en mi opinión, en mi fuero íntimo, acá estas 2 personas se profugaron. En mi opinión, va a ser muy difícil que si no es por la fuerza pública, estén sentados en el juicio. ¿Usted cree que Horacio Pozo y Eduardo Brown Billinghurst se han escapado? Que no Yo interpreto que sí. ¿Por qué lo digo? Porque no puede ser que estén permanentemente enterados sus abogados de cada avance que se da en el juicio, que desde hace casi 8 o 9 meses está prevista la fecha para el 19 de octubre y que no estén a derecho 2 días antes en su domicilio, dispuestos a viajar, dispuestos a ponerse a disposición de la justicia. Alberto, es muy fuerte lo que usted está diciendo, porque usted lo que entiende es que casi 18 años después del crimen de Ariel Malvino, 2 de los acusados tienen la resolución de escaparse. En mi opinión, la han tomado una vez que se agotaron todas las instancias procesales para que ellos puedan apelar y puedan prever la no realización del juicio. Cuando se dan cuenta que ya no hay más apelación, que el juicio es un hecho, en mi opinión, por su propia voluntad, no, ellos 2, por su propia voluntad, esa es mi opinión de hoy, es que no van a comparecer por propia voluntad. ¿Y qué están esperando, Alberto, que prescriba la investigación? No, ya hace tiempo que el juicio se dispuso que no prescribe, porque en cada paso de traducciones y de testimonios que se prestaron en Buenos Aires, en cada uno de esos pasos se produce una suspensión de los plazos. Bien. Entonces nunca se llegó a que se cumplan los plazos de prescripción, gracias a Dios, ¿no? ¿Y usted cómo se siente con todo esto? ¿Su mujer cómo se siente que lo acompañó hoy? ¿Cómo están? Sí, estamos destruidos, realmente es muy duro tener que luchar contra un sistema que está evidentemente del lado del victimario. Nosotros, en todos estos 18 años, no tuvimos una satisfacción desde el punto de vista procesal para que el expediente avance y se apure. Los plazos en este juicio se están contando de a años. Un año pasa una cosa, al otro un pequeño adelanto, vuelta para atrás. Realmente estamos destruidos, esa es la verdad. ¿En este momento usted cree que Cancillería fue negligente? Digo, pues, la Cancillería es el Ministerio de Relaciones Exteriores Sí. que conduce Santiago Cafiero. ¿Usted cree que fue negligente o que fue cómplice de...? No, yo no puedo hablar de complicidad, no, incluso
yo siempre en todo este proceso creí en la buena fe de todos los actores del proceso, menos lógicamente en la buena fe de los acusados, porque está a la vista. Pero no, son esos temas burocráticos que superan a veces hasta a los propios funcionarios o los propios responsables de hacer este tipo de trámites. Sí, que nadie tampoco se lo toma muy a pecho y lleva adelante las cosas como si... Claro, al punto que el organismo encargado de Cancillería se sorprendió cuando un día después ellos se enteran que el juicio se había anulado, porque el día posterior fue que cumplieron con la manda desde Brasil. Y tenían, ya le digo, la confirmación de que hasta 48 horas era válida, estaba bien hecha la notificación. Claro, se podía haber hecho en mayo, ¿no? Seguro. Sí, junio, si recibieron ¿no? en abril, la verdad que no hayan llegado a tiempo de octubre, da vergüenza propia en este caso porque es nuestro gobierno. Alberto, ¿cómo es su vida ahora? Por lo menos desde enero de 2006 a hoy. Mi vida está motorizada por Luca, que es nuestro hijo adoptado. Él nos da una mano muy grande, vivimos para él, esa es la razón de vivir nuestra. Y bueno, un gran amor que tenemos con mi esposa y nos apoyamos, pero es muy difícil sobrellevarlo, ¿no? Muy, muy difícil sobrellevarlo porque uno siempre... Yo, en cierta manera, estoy relacionado con el derecho porque soy escribano y el concepto de justicia siempre lo tuve como un valor, como uno de los elementos con los cuales se maneja la sociedad, ¿no es cierto? Es algo que no se discute. Y como papá, Ariel lo perdió, Alberto, usted, y eso... Uno trata de ponerse en su lugar y sí. Realmente es difícil imaginarlo. No, es imposible. Lo que es perder un hijo. Sí. ¿Cómo se siente la ausencia de Ariel? Y es muy fuerte porque era un chico muy activo, muy visceral, muy divertido, muy buen amigo. A nosotros nos amaba, realmente nos llevábamos excelente. Fueron 21 años de una vida plena con él. Bueno, es durísimo. Y ya le digo, tenemos a Luca que nos reconforta el día a día. Pero uno imagina que hay espacios y momentos que son imposibles de disimular en la vida de uno. ¿Qué les pasa a ustedes cuando llega cada 19 de enero y vuelven a... Es indescriptible. Tenemos la suerte de tener amigos que nos apoyan, que nos respaldan, que siempre nos dieron una mano, y entre ellos están los propios amigos de Ariel, que fueron allá con él, estaban con él allá. Nos ayudan mucho y bueno, ayudan a llevar estos 18 años, ya es mucho. Yo tenía 53 años cuando empecé, hoy tengo 70, ¿no? Para tomar un poquito de dimensión del por tiempo, eso ¿no? Es difícil de pensarlo. Ariel seguramente hoy tendría una familia, un Por supuesto, pleno. Sí. Cuando fue el crimen de Fernando, que tanto los medios volvimos a recordar a Ariel, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a su esposa? Lo vivimos tanto. Sufrimos con este matrimonio, con los papás, sufrimos, aunque no quisimos aparecer en ningún lado porque nos pareció que no correspondía, pero le puedo asegurar que sufrimos mucho pensando lo que debían estar pasando. Sí. Y muy parecida a la mecánica de los hechos, ¿no? Es decir, el ataque en patota, el rodeo a la persona, es como un plan preconcebido.
Justamente lo dice en la sentencia de pronuncia la jueza, como algo armado, ¿no? Como un plan armado. ¿Por qué armado? ¿Cómo fue según la reconstrucción Porque judicial? la reconstrucción del hecho es así. A Ariel lo rodean, va a Pozo empieza a tirarle trompadas a Andrés Gallino. Ariel empieza a ir hacia atrás, tratando de hacer lo que podía, defenderse. Y por atrás aparece Pozo dándole una trompada en la nuca. Ariel cae y ahí se produce la muerte porque se le hizo en la base del cráneo una herida. Y culmina la acción Brown Billingur con Ariel tendido en el suelo, como usted bien lo describió, perfecto, arrojándole una piedra de 17 kilos en el cuerpo. Piedra que está incautada y está en el juzgado y va a ser, supongo, también formará parte de la prueba. Piedra que según Brown Billingur él nunca tiró y que no hubiera tenido la fuerza para arrojar. Sí, directamente ellos niegan haber estado en esa situación. No en el lugar, pero niegan haber participado de ese hecho. Cuando todas las versiones indican, digamos, después del asesinato de Ariel, todas las versiones indican que ellos se escaparon del lugar saltando techos. Va a estar en el juicio el testimonio de un chico brasileño que trató de detenerlos. Va a estar porque es uno de los 5 testigos de la acusación. Bueno, llegó un momento que no pudo retenerlo más, lo vinieron a ayudar. Ellos van a la posada donde estaban parando. Una de las testigos del hecho que declaró en la causa escucha de boca de Brown Billingur el hecho, cómo había ocurrido, lo que había hecho. O sea, él lo contaba esto. Lo contaba, sí. No como que lo había matado, pero lo que había ocurrido como hecho en sí lo cuenta. Y luego escapan a una posada que ocupaban las chicas que estaban con él en Garopaba, en Ferrugem, perdón. El grupito va a Praia do Rosa. Sí, que es un balneario ahí cercano. Pasan los días y vuelven al país. Esto que le estoy contando son las versiones, no forman parte de la causa, pero son versiones realmente que yo las escuché, ¿no? Alberto, ¿qué perspectivas tienen ahora? ¿Tienen una nueva fecha de juicio? ¿Saben qué va a pasar? No. Ahora se va a determinar una nueva fecha. Espero que sea dentro de poco tiempo. Y empieza nuevamente el circuito de citaciones, para lo cual la Cancillería se comprometió a que esta vez el tema no falle. Y yo pido por favor que no vuelva a fallar. Le vuelvo a decir, creo en la buena fe de quienes están con este tema. Pido y añoro de que no falle nuevamente. Ahora bien, acá corremos un grave riesgo. ¿Cuál es? El que los acusados otra vez no se notifiquen, no firmen el famoso papelito. En la época de la inteligencia artificial, del mail, del Zoom, hay que firmar el papelito como en el siglo XX. Bueno, si eso llegara a ocurrir otra vez va a fracasar el juicio. Entonces yo lo que hice, espero que me conteste, es pedir como asistente de la acusación al juzgado y a la fiscalía 2 cosas. Una, que los imputados se den por notificado a través de sus defensores. Para eso tienen abogado en Brasil. Por supuesto. Y lo otro que aspiro es que, determinada la fecha, se los traslade bajo custodia a los acusados a Brasil. O sea, ustedes no en están... calidad de detenidos,
sino que se lo traslade con una custodia en una casa a la vuelta del juzgado y se lo ponga a disposición del juzgado. No pretendo que estén detenidos sin motivo y sin la declaración de culpabilidad, pero que estén disponibles, porque si no el juicio va a fracasar. Esta es una estrategia, evidentemente. Muy bien. Alberto, le agradezco mucho por este tiempo con nosotros. Desde acá fervientemente deseamos Gracias. que haga justicia. Ojalá no sigan prófugos estas dos personas, que es lo que usted siente está ocurriendo, 2 de los 3 acusados por el crimen de Ariel. Y desde acá nos comprometemos a seguir. Muchas encima, gracias, porque el Ramón. crimen de Ariel Malvino es una herida abierta para todos. Muchas gracias, infinitas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir con otro caso después de esta barriga. Vamos. Como habrán visto, finalmente esta semana la justicia tomó una decisión que se demoró durante demasiado tiempo, que fue la de detener a Aníbal Lotocchi. ¿Por qué decimos que se demoró demasiado? Porque Aníbal Lotocchi, según la justicia sabe, viene haciendo daño hace al menos una década. Y si bien fue denunciado demasiadas veces, si bien ya tiene una condena encima, si bien tiene un procesamiento encima, si bien tiene muchas investigaciones abiertas alrededor de su figura, hasta este año, hasta este 2023, la justicia, por omisión, hizo 2 cosas. Le permitió que siguiera operando, en otras palabras, le permitió que siguiera haciendo daño y le permitió que se mantuviera en libertad, lo cual para sus víctimas, para los familiares de sus víctimas y para la sociedad toda era realmente insultante. ¿Qué ocurrió ahora? Esto que ustedes están viendo detrás mío. Aníbal Lotocchi finalmente terminó preso. ¿Por qué? Porque la Cámara del Crimen, en una resolución que ahora les vamos a explicar, decidió que hay un riesgo mayor en este momento que hace, por ejemplo, una semana atrás, en cuanto a que Lotocchi pueda intentar fugarse, en cuanto a que Lotocchi pueda intentar alterar las pruebas fundamentales para llevar adelante las investigaciones en su contra. Ahí lo están viendo luego de que se entregara en una sede de la Policía Federal en la Ciudad de La Plata, luego de que lo trasladaran a otra sede de la Policía Federal aquí en la capital federal, en el barrio de Villa Lugano, desde donde fue posteriormente trasladado a tribunales y de allí llevado a una cárcel federal. ¿Por qué? Porque el escenario actual para Aníbal Lotocchi es el de un arresto por mucho tiempo. La Cámara del Crimen finalmente se puso los pantalones largos. ¿Por qué planteamos esto? Porque todo lo que enumeró la Cámara para ordenar la detención de Aníbal Lotocchi son elementos que ya estaban en manos de la justicia. Estaban en manos de diferentes juzgados, de diferentes fiscalías, y lo que todos nos planteábamos desde la lógica, desde lo periodístico, en nuestro caso, pero desde incluso lo moral, era ¿cómo puede ser que alguien tenga tantas denuncias, condenas, procesamiento y siga libre? Bueno, finalmente la justicia decidió avanzar. ¿Cómo es esta historia? Ustedes saben que Aníbal Lotocchi fue condenado el año pasado, en 2022, por haberle provocado lesiones graves a Silvina Luna, a Pamela Sosa, a Steffi Chipolitakis y a Gabriela Trenchi. 4 mujeres muy, pero muy valientes que se animaron a decir que quien se vendía como el cirujano de las estrellas, el hombre que hacía milagros, el hombre capaz de cambiar el aspecto de una persona con una breve intervención quirúrgica, indolora, con pocas complicaciones posteriores, que en realidad ese hombre, dijeron estas mujeres, era un mentiroso, que a ellas las había engañado. Ellas fueron para adelante con esta denuncia cuando todavía todo el mundo miraba a Lotocchi con buenos ojos, cuando todavía todo el mundo creía que era un hombre que estaba siendo víctima de algún tipo de atropellos, y lograron llegar hasta una condena a 4 años de cárcel. Pero Lotocchi no fue preso en ese momento.
¿Por qué? Porque el tribunal que llevó adelante ese juicio dijo que Lo Toqui siga libre hasta tanto la condena quede firme. La condena está apelada y ahora es la Cámara de Casación la que tiene que resolver si confirma o no esa condena para que obviamente él empiece a cumplirla. En aquel juicio, el fiscal Sandro Abraldes le pidió a la justicia que al menos le suspendiera la posibilidad de seguir operando, que le dijera al colegio médico que le cancelara la matrícula, que Lo Toqui se viera imposibilitado de seguir operando, pero el tribunal no le hizo caso. Y Lo Toqui siguió operando. Siguió operando antes de este juicio y después de este juicio. ¿Qué hizo Lo Toqui en ese tiempo? Bueno, Lo Toqui se dio el lujo de incluso operar durante la pandemia. ¿Y por qué digo se dio el lujo? Porque ustedes recuerdan que en el periodo de la cuarentena las únicas operaciones que se podían hacer eran las que tenían que ver con el riesgo de vida, o sea, las operaciones indispensables, las necesarias para que alguien no perdiera la vida. Lo Toqui lo que hacía en ese tiempo, según demostró la justicia, era simular determinadas situaciones para alquilar quirófanos y hacer intervenciones que tenían que ver con lo estético, pese a que él no es cirujano estético. En ese tren, lo que hizo fue, en abril de 2021, operar a un empresario que se llamaba Cristian Zárate. Un hombre que padecía de diabetes, que había tenido COVID, que tenía muchos factores de riesgo, pero que quería sacarse algo de grasa del abdomen. Fue a parar a manos de Lo Toqui, que no tuvo en cuenta todo esto, que falsificó datos según las constancias que hay en la justicia y que igual decidió operarlo en un quirófano de Caballito. En ese quirófano de Caballito, Zárate se descompensó. Lo Toqui volvió a operarlo y Zárate entró en un estado del cual no volvería. Un estado que terminaría con su vida. Lo Toqui terminó llamando al SAME para que asistiera a Zárate. Zárate fue trasladado a un centro hospitalario y murió. Por esa causa, Lo Toqui fue procesado por homicidio simple con dolo eventual. Es decir, que él debió haberse representado que operando a una persona con las condiciones de salud que tenía Zárate, podía llegar a encontrarse con el resultado muerte y que no hizo nada por evitarlo. Igual siguió adelante con su decisión de operar. Esto es lo que entendió la justicia. El delito se castiga con 8 a 25 años de cárcel. ¿Qué ocurrió con eso? Lo han procesado a Lo Toqui. Aquí está el caso, ¿sí? Lo procesaron, pero siguió libre Lo Toqui. Siguió libre, siguió operando sin ningún tipo de problemas. Él, con sus abogados, apeló este procesamiento y el procesamiento llegó a la Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen, ¿qué dijo? Tiene razón el juez de primera instancia. Lo Toqui tiene que ser juzgado por homicidio simple con dolo eventual por el caso del empresario Zárate. Esto es un procesamiento confirmado. Ustedes saben que no equivale a una condena, pero sí esto lo que muestra es que para ya dos tribunales diferentes, el de primera instancia y la Cámara, hay pruebas suficientes para sospechar con un grado de certeza importante que Lo Toqui es responsable de la muerte de una persona. Con estas situaciones, la condena por las lesiones contra Silvina Luna y las otras 3 mujeres y con el procesamiento confirmado por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, se encuentra esta semana la Cámara de Apelaciones. Pero había más cuestiones alrededor de Aníbal Lo Toqui. ¿Por qué? Porque hay más gente denunciando a este cirujano por situaciones que podríamos definir benévolamente como de mala praxis. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un empresario llamado Rafael Dufour, un empresario de origen uruguayo que se dedica al mundo del espectáculo, que fue intervenido por Aníbal Lo Toqui y que este año decidió denunciarlo por tentativa de homicidio. Dijo, a mí me inyectó muerte. A mí con la operación que me hizo, era una operación
también estética. Él quería lucir mejor su abdomen, su pecho, sus brazos. Lotoki le dijo que iba a lograrlo después de pasar por su quirófano. Y lo que dice Dufour es: lo que yo estoy sufriendo ahora es un verdadero calvario. Yo tengo riesgo real de morirme por lo que me hizo Lotoki. Por eso lo denunció por intento de asesinato. Y lo que hizo este empresario a través de su abogado, Roberto Cazorla Yalet, fue pedir la detención de Lotoki. Ese pedido de detención de este empresario fue a parar también a la Cámara del Crimen, que ya tenía entonces la condena por las lesiones contra Silvina Luna y las otras 3 mujeres. El procesamiento confirmado por la muerte del empresario Cristian Zárate, que se encontraba con esta denuncia por intento de homicidio de este empresario uruguayo y que empezó a recolectar qué otras causas había en la justicia y se encontró con que hay una investigación abierta también por la muerte de alguien también muy famoso, que ustedes seguramente recuerdan, alguien muy querido en el mundo de la moda, en el mundo del espectáculo, que es Mariano Caprarola. Un hombre que también fue intervenido por Aníbal Lotoki, que ahí lo estamos viendo, Mariano, que en su momento decidió no denunciarlo porque no quería atravesar todo lo que es las pericias, todo lo que es ir a declarar contra alguien a quien él había considerado su amigo. Mariano Caprarola fue garante de uno de los contratos de alquiler de Aníbal Lotoki para instalar una de sus primeras clínicas, para que se dé una idea. Mariano Caprarola no quería ir contra Aníbal Lotoki, pero Mariano, que tuvo que hacerse muchas intervenciones para intentar reparar el daño que le habría provocado en su cuerpo Lotoki, terminó perdiendo la vida este año. Él tenía complicaciones renales derivadas obviamente de una hipercalcemia. Le sonará conocido porque Silvina Luna murió también como derivación de las complicaciones renales por la hipercalcemia, que les produjo a los dos, a Silvina Luna y a Caprarola, la intoxicación que sufrieron con el metacrilato, que según la justicia, en el caso de Silvina Luna, se lo inyectó el propio Aníbal Lotoki. En el caso de Mariano Caprarola, todavía esto no se sabe jurídicamente, no está probado, pero es lo que se sospecha. La Cámara del Crimen atendió también esta situación, porque aquí hay otro episodio que obviamente compromete la situación de Lotoki. Y no es el único. Hay una mujer que no es conocida a nivel mediático, pero se llama Claudia Leguizamón, que denunció también este año a Aníbal Lotoki por estafa y por lesiones graves. Les quiero comentar algo, hago un breve paréntesis. ¿Por qué lo denuncian por estafa a Lotoki? Silvina Luna también lo había hecho en su momento. Porque lo que dicen estas mujeres es: él a nosotras nos vendió algo. Nos dijo que iba a hacernos un procedimiento de determinada manera. Y lo que nos terminamos encontrando es que había hecho otra cosa. Nos estafó. Además de provocarnos lesiones, y en el caso de Silvina Luna, lamentablemente, de provocarle la muerte, hubo una estafa acá. Acá hubo un engaño. Esto es lo que plantea también esta mujer de apellido Leguizamón. La Cámara del Crimen se encuentra con todo esto y dice: bueno, la situación de Aníbal Lotoki ha variado entonces. No es la misma situación que tenía cuando lo denunciaron por la muerte del empresario Zárate, por ejemplo. En aquel momento muere el empresario y a él de inmediato lo acusan por homicidio. Él pide una excarcelación, Lotoki. En el caso de la muerte de Zárate, se la da a la justicia porque, claro, entendía en ese momento que no había riesgo, que él siempre se había mantenido a derecho. La Cámara del Crimen ahora dice: momentito, él tenía una excarcelación, pero ahora nos encontramos con todo este cúmulo de situaciones nuevas que nos hacen pensar que es muy difícil que en el caso de recibir una nueva condena, él pueda mantener su libertad. Que Lotoki logre una nueva condena de cumplimiento condicional. Él ya tiene una que todavía no está confirmada, tiene un procesamiento, tiene otras causas abiertas, con lo cual hay elementos claros para pensar que en algún momento él va a ir preso, que él no va a poder mantenerse en libertad. Entonces,
lo que ocurre, lo que tenemos adelante, dicen los jueces, es la posibilidad cierta de que el proceso no llegue al fin buscado, que es, obviamente, que se cumpla una condena. Con lo cual hay riesgo de fuga, con lo cual hay que encarcelarlo. Pero no es lo único, dicen los jueces. ¿Por qué no es lo único? Porque los jueces plantean que Lo Toqui, en la causa Zárate, donde tiene, insisto, en las últimas horas un procesamiento confirmado por cámara, adulteró documentación médica, adulteró los papeles que había en el historial clínico de Zárate. Entonces, lo que tenemos adelante, dicen los jueces, es una persona que ya ha mostrado que es capaz de adulterar las pruebas. Y la ley lo que dice es que cuando hay riesgo de que las pruebas sean adulteradas, la persona que está imputada tiene que mantenerse dentro de prisión. ¿Por qué? Porque estando libre puede adulterar las pruebas y puede afectar el proceso legal. Entonces dicen los jueces, acá hay otra causal. Él ya adulteró pruebas. Si está libre puede adulterar las pruebas en estos otros procesos que recién están empezando a investigarse. La muerte de Mariano Caprarola y los otros casos que recién les comentábamos. Por lo cual, ahí también tenemos un elemento para ordenar su detención. ¿Es lo último esto? No, hay más. ¿Por qué? Porque lo que dicen los camaristas es que gozando de una excarcelación, estando condenado, con una condena en suspenso por supuesto, Lo Toqui tiene la obligación de mantenerse todo el tiempo a derecho, es decir, de informarle todo el tiempo a la justicia dónde está viviendo, dónde se encuentra. Él tiene su pasaporte retenido en este momento, pero lo que dicen los camaristas es que en los últimos días lo que hizo Lo Toqui fue abandonar su casa de Vicente López, una mansión que ustedes habrán visto varias veces por televisión porque hacia allí fueron a manifestarse las víctimas luego de la muerte de Silvina Luna, hacia allí fueron varios de los denunciantes a expresar su repudio por Aníbal Lo Toqui, y lo que hizo el cirujano fue abandonar ese domicilio. La justicia lo que dice es, nosotros sabemos que él se fue de Vicente López a vivir a Citibel, a la zona de La Plata, y esto no lo notificó en tiempo y forma. Como no lo notificó, lo que nos encontramos es con una persona que no se mantiene a derecho. Con lo cual, acá hay un riesgo más. Hay un imputado que es capaz de moverse, de mudarse, sin avisarle a la justicia. Si se puede mudar sin avisar a la justicia, evidentemente la posibilidad de que se escape está presente. Por todo esto es que la Cámara del Crimen, esta semana, ordena el arresto de Aníbal Lo Toqui. Le revoca la excarcelación que le habían concedido en el año 2021 y ordena que vaya preso. ¿Qué pasa ahora con Aníbal Lo Toqui? Bueno, su defensa no tiene ya la posibilidad de apelar esto, porque en realidad lo que ocurrió es una revocatoria de una excarcelación. No es que se ordenó una nueva detención, él ya había sido imputado, lo tuvieron detenido, lo excarcelaron y ahora la justicia dice no corre más la excarcelación, tiene que volver a la cárcel. Lo que puede hacer la defensa, y es lo que seguramente va a hacer en estas horas, es impugnar la orden de revocar la excarcelación. Y lo que dice la defensa es algo bastante paradójico. La defensa dice, esta resolución se hizo a traición, nos traicionaron, dicen los defensores de Lo Toqui. ¿Por qué dicen que los traicionaron? Porque dicen, no nos esperábamos esto. Nosotros estábamos a derecho, habíamos notificado la mudanza a Citibel, pero no se había llegado a constatar burocráticamente, pero nosotros siempre estuvimos a derecho y nos han traicionado. Es muy paradójico que la defensa diga esto. ¿Por qué? Porque el que justamente ha traicionado la confianza de todos es Aníbal Lo Toqui. Traicionó la confianza de Silvina Luna, de Mariano Caprarola, de Rafael Dufour y de tantas otras personas que lo están denunciando. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía la defensa de Aníbal Lo Toqui tras su sorpresiva detención. Excarcelación no podemos pedir. Esto es lo que sucedió y lo que derivó en la detención es la revocación de una excarcelación que tenía Lo Toqui en la causa del fallecido Zárate. Exacto. ¿Sí?
Bueno, con una resolución de la Cámara que, como dije hace un rato en otro medio, fue un acto de traición. Porque nosotros fuimos a una audiencia donde se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor Dufort, que Schaefer lo denegó, y entonces se apeló y se recurrió a Cámara. Y la Cámara no resolvió sobre ese pedido de detención, sino que resolvió en otra causa, que es la causa de Zárate. ¿Tenía potestad para eso? No, no tenía jurisdicción. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir ahora? Porque la jurisdicción se había abierto en la causa Dufort. Usted está diciendo que la detención de Lotoki es ilegal, doctora. Bueno, no sé si ilegal, es cuestionable, ¿sí? Es cuestionable y nosotros lo vamos a impugnar. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para modificarla. Curioso, ¿verdad? Que hable de traición la abogada que defiende a quien ha sido señalado por diversas víctimas como un traidor. Un hombre que puede seguir hasta ahora, ha podido seguir hasta ahora en libertad, pese a la cantidad de muertes que lo rodean. Muertes por las cuales no va a responder en todos los casos. ¿Por qué decimos esto? Porque él fue condenado por las lesiones graves de Silvina Luna, pero no por su muerte. ¿Por qué? Porque para la justicia, y esto también se determinó en estos días, es cosa juzgada. Es decir, él fue juzgado por provocarle lesiones a Silvina Luna. Luego de ese juicio en el cual fue condenado, Silvina Luna murió. Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina, denunció a Lotoki por la muerte de Silvina y la justicia le dijo, no, ya fue juzgado porque una persona solo puede ser juzgada una vez por lo que hizo. Si no se midieron las consecuencias de su accionar en el debido momento, la verdad es que ahora ya no se lo puede hacer. Así que por la muerte de Silvina Luna, por ahora, no va a responder. Tiene que responder todavía por la muerte de Cristian Zárate, en la cual está procesado. Tiene que responder, por ahora, por la muerte de Mariano Caprarola, 2 de 3 muertes que les estoy contando. Pero hay una cuarta muerte de la cual se habla muy poco y es la primera muerte que se vinculó con el nombre y apellido de Aníbal Lotoki. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un caso que se conoció en 2007. Estoy hablando de la muerte de una joven que se llamaba Romina Vega, una joven misionera que en febrero de 2007 se sometió a una liposucción en brazos, en el abdomen, a una inyección de grasa en sus glúteos, una de las típicas operaciones de Aníbal Lotoki, una joven que terminó muriendo. Su familia en su momento denunció a Aníbal Lotoki por esta muerte. Fue la primera vez en la cual se vinculó a este cirujano con una muerte. Pero esa investigación judicial terminó en la nada. A partir de ahí se empezó a construir el mito, que a esta altura uno ya no sabe si es un mito o es realidad, de que Aníbal Lotoki tendría algún tipo de protección, porque esta muerte ocurrió en 2007, estamos en el año 2023. Desde esa muerte se acumularon al menos 3 muertes más de personas que pasaron por el quirófano de Lotoki y recién ahora lo han detenido. En aquel 2007, un equipo de TN viajó a Misiones para hacer un informe sobre lo que le había ocurrido a Romina Vega. Una muerte que, insisto, está impune. Vamos a verlo. Romina tenía 21 años recién cumplidos y aunque era modelo, ella decía que algo le faltaba para sentirse bien con su cuerpo. Se quería ver linda, ella se sentía muy gorda. Yo le dije, si vos sos hermosa no hace falta que haga dieta y ella no, ella qué se iba a hacer. Como un regalo envuelto en papel fantasía, el sueño de Romina de pronto pareció posible. La promesa del cuerpo perfecto vino de la mano de un paquete cerrado con financiación y todo. Le dio facilidad de pago. Ella, parece que le induce a las chicas dando facilidad de pago. Como ella trabajaba, que ella podía pagar, entonces 3.500 le cobró eso y le dio facilidad de pago.
Ese día de que le iban a intervenir, fuimos las dos. Llegamos allá, inclusive yo le dije al otro, tengo muchos nervios, le dije, estoy muy nerviosa, estoy asustada. No te preocupes, ella va a salir caminando, me dijo. Es una anestesia local que se le hace para tener una molestia, ella va a salir caminando de acá, me dijo. Ese paquete mágico incluía una lipoescultura en el abdomen, en los brazos y de caderas para hacer después un implante de glúteos. Romina hizo su primera consulta el lunes y el mismo miércoles le dijeron estaría todo listo para hacer la cirugía. Pero en el medio casi no le hicieron análisis, solo una extracción de sangre. Y antes de la operación, un secretario de la mesa de entradas le dio para tomar unas pastillas que nunca nadie recetó. La intervención duró varias horas. En apariencia todo había salido bien, pero cuando llegó el momento del chequeo médico, Romina se descompensó. Cuando subimos arriba, ella estaba tirada en el piso. No tiene ascensor, no tienen los aparatos para una reanimación. Vinieron los de Medisur. Y bueno, yo no quería ver a mi hija, yo le vi tirada ahí, salí afuera, quedó mi hermana. Y ahí estuvieron como 45 minutos para reanimarle, ya no hubo caso, ya mi hija se murió ahí nomás. Esa misma tarde, Romina Esther Vega murió de un paro cardiorrespiratorio. Se llama Aníbal Lotoki y es el responsable del centro de belleza Full Aesthetic Center, donde se desató la tragedia. Este hombre resultó ser un farsante. Se presenta como miembro de la Asociación de Medicina Estética del NEA, una entidad de la que nadie puede certificar existencia. Tampoco la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos de la Argentina lo tiene entre sus integrantes. Y en el Colegio de Médicos de Misiones niegan la existencia de la especialidad cirugía cosmética que él publicita en su página web. Ahora es el turno de la justicia, que deberá determinar quiénes son los responsables en esta historia de ilegalidad y muerte. Es lo único que espera esta familia que ya no tiene consuelo. Ilegalidad, muerte, engaño. El informe de TN de 2007 decía, es un farsante Aníbal Lotoki. 2007, pasaron 16 años. Hubo al menos 3 muertes después de la de Romina Vega, que, insisto, quedó impune. Recibió la falta de mérito a Aníbal Lotoki por aquella muerte. Siempre le hicieron precio a Lotoki. La justicia siempre jugó para él. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuántas vidas se hubieran salvado si lo hubieran investigado como correspondía? Por ejemplo, en 2007, cuando murió Romina Vega, una chica que soñaba con una carrera de modelo y que terminó muriendo después de pasar por las manos de este cirujano. Hay decenas de personas que en este momento temen por su vida porque fueron operadas por Lotoki y tienen miedo, terror de haber sido inyectadas con veneno, con una verdadera bomba de tiempo. Si lo hubieran frenado a tiempo, ninguna de estas personas estaría en esta situación. Y uno puede pensar, quizás Silvina Luna estaría viva, quizás Mariano Caprarola estaría vivo, quizás Cristian Zárate estaría vivo. Miren de la magnitud de lo que estamos hablando, de vidas humanas. Una justicia que nunca decidió actuar como tenía que actuar en relación a un hombre que estaba cometiendo una y otra vez procedimientos al menos dudosos, que en algunos casos ya se han probado que eran mortales. La justicia argentina, lenta y muchas veces demasiado mortal para la gente. Cerramos así el tema de Aníbal Lotoki porque nos tenemos que ocupar de otro caso en este Cámara del Crimen, otro caso vinculado a una persona de alto perfil. Ahora de lo que vamos a hablar no es de muerte, ahora de lo que vamos a hablar es de corrupción de menores, otro de esos delitos que nos congelan la sangre. Vamos a hablar de Marcelo Corazza después de esta barrida. Marcelo Corazza, como ustedes recordarán,
es el ganador del primer Gran Hermano, el Gran Hermano de 2001. Eso lo convirtió en una figura muy mediática. Después de aquel certamen, Corazza empezó a gozar de una fama muy importante que lo llevó a convertirse, entre otras cosas, en productor de ese mismo programa, luego de participar en diferentes ciclos. Ahora, hasta hace pocos meses, seguía en ese trabajo de productor de Gran Hermano, porque claro, siempre se busca que quienes han conocido el show desde adentro ayuden a producir las nuevas emisiones. Pero Marcelo Corazza quedó involucrado en una causa donde se investiga un delito aberrante: la captación de menores de edad con fines de trata para explotarlos sexualmente. Una organización que, según entiende la justicia, estaba centrada en Misiones, en Oberá, que allí captaba a chicos vulnerables, a chicos muy humildes, a chicos pobres, que los traía a la provincia de Buenos Aires y los entregaba a cambio de dinero a personas que también cometían un delito, que era, por supuesto, el de abusarlos, el de corromperlos. Marcelo Corazza fue detenido en cuanto se supo que había una persona, que hoy es mayor de edad, que decía que en 2001 había sido entregado por esta red a Marcelo Corazza para que él lo corrompiera, para que él lo llevara dentro de su auto hacia la costanera, se masturbara delante de este chico y obviamente le alterara la sexualidad. Luego apareció otra víctima que dijo que Marcelo Corazza habría estado en otra situación vinculada a esta organización, donde hubo un abuso grupal dentro de un garage. Allí lo señaló a Marcelo Corazza. Marcelo Corazza fue detenido, lo procesaron, pero su defensa apeló. El argumento era, entre otras cosas, él no es parte de la asociación ilícita. La Cámara le dio la razón en un primer momento a Corazza y lo liberó. Luego esto volvió a ser apelado, aparecieron nuevas pruebas y Corazza fue detenido otra vez a fines de mayo. La causa que lo investigaba pasó de la justicia ordinaria a la justicia federal, al juez Ariel Lijo, que se encontró con un nuevo testimonio. Y por eso volvemos a hablar ahora de Marcelo Corazza. ¿Por qué? Porque apareció una nueva víctima que contó que Marcelo Corazza, supuestamente, le daba dinero a cambio de que él le enviara imágenes de contenido sexual. Por esto, el juez Ariel Lijo volvió a indagar esta semana a Marcelo Corazza, lo cual implica una nueva imputación y una complicación en su situación procesal. ¿Por qué este avance sobre Corazza? Porque el testigo ha sido muy explícito, ha dicho cosas muy delicadas. Vamos a repasar la declaración de este joven que, según ha contado, era menor de edad cuando entró en contacto con Marcelo Corazza. Él contó que tuvo varios intercambios de mensajes con este ex Gran Hermano, con este productor, y que en un momento dado Corazza empezó a solicitarle que le enviara fotos íntimas a cambio de dinero. Yo acepté ese intercambio, dice esta víctima. Él me pagaba entre 5.000 y 6.000 pesos por cada imagen. Estamos hablando de algo, y esto no es un detalle menor en el marco de esta investigación, que habría ocurrido en los últimos meses, no en 2001, como en los episodios anteriores que le imputan a Corazza. Dice la víctima: a veces también me pedía videos de contenido sexual y erótico. Esos videos tenían un valor más alto que las fotografías. La víctima dice: me pagaba unos 3.000, 4.000 pesos más arriba de la tarifa que ya habíamos acordado por las fotos cuando se trataba de videos. Yo no quería que mi cara apareciera en las fotos, dice la víctima, por lo tanto, eran solo de mi cuerpo, aunque se veían algunos tatuajes, aclara él. Esto es importante porque están secuestrados los teléfonos de Corazza y de ahí se podrían rescatar imágenes que coincidan o no con esta declaración. Yo me acostumbré a esa plata, no me parecía grave, a veces le pedía dinero para algo que me tenía que comprar y él me lo pasaba y no reclamaba fotos. Esto dice la víctima. ¿Qué dicen los peritos? Que este testimonio tiene un grado de verosimilitud importante. ¿Qué ha dicho
el juez Lijo que acá lo que había, más allá de que la víctima habla de su consentimiento, lo que plantea el juez es que ese consentimiento estaba viciado. ¿Por qué? Por la diferencia de edad que había entre Corazza y esta víctima. Él casi lo duplicaba en edad, Corazza, a este joven. Y además, plantea el juez Lijo, acá hay una diferencia, una asimetría de poder, donde Corazza era en este rol de presunto corruptor de menores, un hombre con poder, con un hombre que tenía forma de obligar sin tener que amenazar al menor para que le entregara esta foto, porque es un hombre famoso, porque es un hombre maduro, porque es un hombre que siempre estaba en control de todo lo que ocurría. Por eso es que con esta declaración Marcelo Corazza ha quedado mucho más complicado. Ahora falta que la justicia defina su situación procesal, pero todo indica que Corazza va a seguir preso por largo tiempo. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvemos, un desarmadero imperdible. No se vayan. Seguimos con más Cámara del Crimen y ahora llegó el momento de la sección favorita de Ricardo Canaletti, hay que decirlo, está de vacaciones en estos días, pero hoy nos vamos a ocupar de una historia que les va a revolver el estómago seguramente, nos lo ha revuelto a nosotros cuando empezamos a hablar de este caso, cuando empezamos a recordarlo, porque es una historia de una persona incalificable, de un auténtico desalmado al cual el sistema podría haber frenado a tiempo y no lo hizo. Es unas historias en las que uno se termina preguntando cómo nadie se dio cuenta de que esto iba a terminar de esta manera. Vamos a poner la música de Creedence y nos vamos a ir a sentar ahí para empezar con este desarmadero que nos va a llevar a recorrer una historia que lleva demasiados años, que todavía está vigente, una historia que no ha tenido un cierre todavía. Y esta es una de las características de este caso. El caso que tiene como protagonista a Mario Oscar Sayago. ¿Quién es Mario Oscar Sayago? Un violador serial. Ustedes saben que hay asesinos seriales, los han visto en películas, en series. Aquí en la Argentina muchos han debatido sobre si Robledo Puch es o no es un asesino serial, pero uno de los delitos donde se ve más reiterancia, más reincidencia y que más estudios psiquiátricos lleva siempre aparejados, porque la ciencia médica, la psiquiatría se pregunta todo el tiempo, ¿hay realmente forma de recuperar a alguien que es capaz de violar a una persona? Ni que hablar cuando se está hablando de alguien capaz de violar a un chico, a una chica. ¿Hay vuelta atrás de eso? ¿Se puede volver atrás? Se me movió la silla. ¿Se puede recuperar a un abusador? No hay una conclusión certera sobre esto, pero lo que sí hay, y a patadas, y demasiado, son casos de violadores que reinciden una y otra vez. Y ese es el caso de Mario Oscar Sayago. Y les pido que recuerden este nombre, esa cara que ustedes están viendo ahí en pantalla, de este hombre que nació el 24 de octubre de 1948 en Olavarría. Les doy la fecha porque está a punto de cumplir 75 años este hombre. Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando ahora de alguien que ya está cumpliendo 75 años? Porque este hombre es alguien incalificable, alguien incorregible. Un hombre que como oficio presentaba el de vendedor ambulante. Digo presentaba porque nunca se supo bien de qué vivía. Sí, lo que quedó claro desde la primera vez que la policía se topó con su nombre era que era una persona sin alma, una persona capaz de cualquier bajeza. El nombre de Mario Oscar Sayago se inscribió por primera vez en las crónicas policiales el 19 de marzo de 1983. Vean el tiempo del cual estamos hablando. Tenía 35 años en aquel momento
este hombre y estaba viviendo en Puerto Madryn, en Chubut. Mario Oscar Sayago estaba en pareja con una mujer que había tenido una hija con otro hombre, una mujer que vivía con esa nena que tenía 6 años y que había iniciado este vínculo romántico con Mario Oscar Sayago sin imaginar su verdadera catadura moral. Un día, esta mujer volvió a su casa, a la casa donde vivía con la nena, y se encontró con su pareja, con Mario Oscar Sayago, violando a la hija de ella, violando a la nenita de 6 años. ¿Qué hizo esta mujer? Obviamente, lo que cualquiera de nosotros haría. Se tiró encima de Mario Oscar Sayago. Y lo que hizo Sayago fue aún más brutal que lo que ya estaba haciendo. Agarró un martillo y mató a golpes con esta herramienta a la nena de 6 años a la que ya venía violando desde hacía rato, según se había dado cuenta su madre. Luego atacó a la madre, la atacó con el martillo, la ató a una cama, según cuentan las crónicas de la época, la violó durante 3 días seguidos y la terminó matando con el mismo martillo con el que había matado a la nena. 2 crímenes absolutamente aberrantes, absolutamente descalificadores. Pero eran otras épocas de la justicia argentina. Este doble asesinato hoy sería condenado con prisión perpetua. Pero en aquel momento, si no era un asesinato cometido en el marco de un vínculo legal, si no se trataba de un hombre que asesinaba a su esposa, legalmente su esposa, no se consideraba un homicidio agravado, un homicidio de esos que se castigan únicamente con prisión perpetua. Lo que hizo la justicia en aquel momento fue darle una condena de 21 años y 6 meses de prisión. Suena poco, ya de movida, ya uno evaluando lo que hizo Mario Oscar Sayago, y aún cuando no se le pudiera dar perpetua, le podrían haber dado 25 años. Le podrían haber buscado la vuelta para darle una pena más alta, para acumular las penas de todos los delitos que había cometido, pero no lo hicieron. 21 años y 6 meses de prisión. Lo enviaron a la cárcel de General Roca, a Mario Oscar Sayago, y le anunciaron, lo notificaron, de que su condena vencía el 19 de septiembre de 2004. ¿Sí? Él había cometido el crimen en 1983, tenía que salir libre en 2004. ¿Por qué soy tan detallista con las fechas? Porque ustedes saben que en la Argentina nadie cumple las condenas. Ya es difícil que agarren a quien cometió un delito, más difícil que lo condenen, pero también es difícil que esa condena que tanto cuesta obtener se cumpla. Porque hay todo tipo de beneficios. Porque hay jueces muy garantistas, porque hay jueces que no tienen contacto con la realidad, porque hay abogados defensores más vivos que otros, hay abogados que se aprovechan del dolor de las víctimas, de que las víctimas están concentradas en llorar a quienes han perdido y no se pueden ocupar del proceso. Por todas esas causas es difícil cumplir una condena en la Argentina, o por lo menos es difícil encontrar a alguien que cumpla con la pena que efectivamente le dieron. Y Mario Oscar Sayago es un ejemplo de esas condenas que no se cumplen. Él mató a una nena de 6 años después de violarla, mató a la madre, también violó a esa mujer, le dieron 21 años y medio, pero rápidamente le dieron un beneficio. Él tenía que salir en 2004, pero rápidamente un defensor se dio cuenta de que había una ley, que era la 23.070, que tenía en cuenta que la gente que había cometido delitos durante la etapa de la dictadura, del 76 al 10 de diciembre del 83, quizás no había gozado de todas las garantías constitucionales, quizás el proceso había sido indebido, una ley muy genérica que hizo que muchas personas que cometieron delitos en aquella época se beneficiaran por esta ley, que lo que hacía era reducir
1/3 de los días pasados en prisión hasta la llegada de la democracia, ¿sí? Te los contaban triples a algunos de los días que vos habías pasado en prisión. Con esta ley, Mario Oscar Sayago rápidamente logró que le bajaran la condena 1 año y 1 mes. Pero los beneficios no terminaron ahí para este hombre. ¿Por qué? Porque en 1991 el gobernador de Chubut, Carlos Maestro, por aquel entonces gobernador, mediante un decreto, acá tengo el número pero no los voy a aburrir, le redujo la condena en 6 meses. No solo a él, también a otros presos. Nunca se conoció el texto de este decreto. ¿Por qué le habían reducido la pena a Mario Oscar Sayago, a un violador serial, a un asesino? Pero se la redujeron en 6 meses. En el año 92, por otro decreto, le bajaron la pena otros 3 meses. En el año 93, le bajaron otros 6 meses, también por decreto de la gobernación del Chubut. Lo menciono porque nadie dio explicaciones jamás por esto. Carlos Maestro nunca explicó por qué le habían dado tantos beneficios a Sayago, que en 1995 va a recibir una nueva rebaja de pena. Otros 6 meses le redujeron la condena por decreto. Ustedes dirán, bueno, ya está, no puede recibir más beneficios una persona que cometió un delito tan aberrante. Y la respuesta es, no, no estaba. ¿Por qué? Porque hay otra ley. Ustedes la habrán escuchado nombrar muchas veces. Es la ley del 2x1, que estaba lamentablemente vigente en la Argentina por aquellos años en los cuales Mario Sayago estaba preso. En 1998, a Mario Oscar Sayago le conceden el beneficio de la ley del 2x1, que contaba dobles cada día pasado en prisión sin condena firme, con lo cual le volvieron a rebajar la pena. Con lo cual, Mario Oscar Sayago salió en libertad después de haber cumplido solo 15 años de los 21 años y medio que le habían dictado como pena por haber matado a la nena, a la mamá de la nena y por haber abusado de ambas víctimas. Él salió en libertad a fines de 1999 gracias a este beneficio. ¿Qué va a ocurrir? Como era de esperar para un hombre que no fue tratado, que recibió beneficios. Cuando digo tratado es, no hicieron ningún tratamiento para analizar por qué había hecho lo que había hecho, para ver si se podía revertir en algo esta mente enferma. Él vuelve a aparecer en las crónicas policiales. ¿Por qué? Porque él se va a mudar, se va a ir a vivir a Neuquén, no tan lejos de donde había cumplido la condena, y iba a empezar a vagar por las calles, a acercarse siempre a menores de edad. En febrero de 2000, en Neuquén, va a desaparecer una nena que tenía solo 6 años. La nena fue vista por última vez junto a Mario Oscar Sayago. Testigos lo señalaron, dijeron, ese hombre que suele andar dando vueltas por la calle, que suele andar por la terminal de micros, que suele acercarse a los chiquitos que andan pidiendo por la calle, él estuvo con esta nena de 6 años que había desaparecido. La empezaron a buscar a esta nena, a la nena la iban a encontrar enterrada en un baldío. Obviamente, uno pensaría, bueno, a Sayago lo detuvieron por este hecho. No, no lo detuvieron. Él siguió en libertad unos días más, hasta que apareció una nueva denuncia en su contra. Una denuncia que decía que él, en la terminal de ómnibus que solía frecuentar, se había encontrado con 2 hermanitos, con nenes de 7 y 9 años, que les había ofrecido un sándwich, que les había ofrecido caramelos, que los había llevado a un descampado y que ahí los había violado. Esta fue la denuncia que se presentó contra Mario Oscar Sayago, que ya estaba señalado por el asesinato de aquella nena de 6 años. La policía lo detiene a Sayago el 8 de febrero de 2000 con estas sospechas. Empieza a avanzar la investigación y a la investigación le cuesta o no le interesa conseguir las pruebas suficientes. ¿Por qué digo le cuesta o no puede? Porque la realidad va a ser que el 29 de diciembre de 2000, 8 meses después
de que lo detuvieran bajo sospecha de haber abusado de 2 nenes, bajo sospecha de haber asesinado a otra nena, la Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Neuquén va a decretar que Sayago no tenía nada que ver con estos casos y lo va a liberar. Emilio Castro, Víctor Andrada, Cecilia Luzuriaga iban a firmar ese fallo que iba a terminar con Sayago otra vez en la calle. Libre, sin condena, sin cuentas pendientes con la justicia que había cerrado esa investigación. Diciembre de 2000 lo liberan. Él se va de Neuquén después de ser liberado y se vuelve a su ciudad natal, se vuelve a Olavarría. Ahí en Olavarría, apenas 2 meses después de su liberación, va a ocurrir un episodio que conmocionó a toda la ciudad. El 20 de febrero de 2001, una nena que se llamaba Jennifer Falcón, que tenía apenas 7 años, iba a salir de su casa en su bicicleta verde. ¿Por qué Jennifer iba a salir de su casa en esa bicicleta verde? Bueno, por empezar porque Olavarría era un lugar muy tranquilo, porque Jennifer había sido criada conociendo los riesgos de la calle. ¿Por qué les digo esto? Porque el papá de Jennifer era policía, era un suboficial de la policía bonaerense que de chiquita le iba a inculcar lo que estaba bien, lo que estaba mal, de qué cuidarse, cómo moverse por la calle, y porque Jennifer era una chiquita muy libre que andaba siempre en bicicleta por el barrio sin correr ningún riesgo, siempre con sus amigas, siempre volviendo a su casa a la hora que le pedían, tanto que su mamá había empezado a mandarla a hacer mandados, como una forma de ir dándole unas pautas como para moverse en la calle, como para ir con la plata al negocio cercano a su casita y hacer las compras que necesitaba su mamá de vez en cuando. El 20 de febrero de 2001, a las 6 de la tarde, la mamá de Jennifer le va a pedir que vaya en su bicicleta hasta el almacén que quedaba a 2 cuadras de la casa. Tenía que comprar 1 kilo de azúcar. Jennifer se sube a su bicicleta verde, se va hasta el almacén, deja la bicicleta apoyada en la pared del almacén, entra a ese almacén, compra el kilo de azúcar que le había pedido su mamá, sale con el azúcar, se sube a la bicicleta y se va del almacén. El problema fue que nunca llegó de regreso a su casa. Su mamá, obviamente, al pasar los primeros minutos, se iba a alertar, se iba a preocupar. Primero pensó que quizás Jennifer se había distraído, había estado jugando con algún amigo, con algún vecino, pero claro, pasaba el tiempo y Jennifer no volvía. Así que la mamá salió de la casa, fue hasta el almacén, preguntó en el almacén si la habían visto, le dijeron sí, vino Jennifer, compró el kilo de azúcar, estaba con la bicicleta verde y se fue. Acá no pasó absolutamente nada raro. La madre salió extrañada, empezó a preguntar entre los vecinos y un vecino le dijo, yo la vi en un momento con la bici, como yendo hacia tu casa, le dijo a la mamá de Jennifer, y había un hombre cerca de ella. Un hombre. Ahí, obviamente, la mamá de Jennifer, que ya estaba alertada, cayó en un estado de crisis nerviosa total, como cualquiera de nosotros sentiría. ¿Qué hizo la mamá de Jennifer? Habló con su marido, con el policía, con el papá de Jennifer, fueron a la comisaría, hicieron la denuncia y de inmediato salió toda la policía de Olavarría a buscar a Jennifer, una nenita de 7 años que había desaparecido a 200 metros de su casa y que encima era hijo de un compañero de los policías que tomaban la denuncia. Salieron de inmediato casi 200 policías a buscarla a Jennifer. Todos presentían que algo muy terrible había ocurrido. Salieron con perros, salieron con un helicóptero, la bonaerense puso un helicóptero con un dispositivo infrarrojo que detectaba calor. ¿Por qué? Porque tenían la gran preocupación de que alguien se hubiera llevado a Jennifer a un lugar despoblado, a un descampado, a algún campo de las afueras de la ciudad. Entonces empezaron con el helicóptero a buscar por los alrededores, a ver si la podían
rastrear. Durante toda la noche la buscaron y no la encontraron. Se hizo de día nuevamente, la desesperación crecía hasta que alguien le avisó a la policía que había visto en un descampado una bicicleta verde. Fueron a ese descampado, fue la policía y determinó que efectivamente se trataba de la bicicleta de Jennifer. Alguien la había dejado tirada en un descampado. Ahí ya, obviamente, la gente que estaba buscando a Jennifer, los policías, se preocuparon muchísimo. La bicicleta no estaba sola. Y esto era lo más alarmante de todo. No estaba Jennifer, estaba su bicicleta, había ropa de hombre que estaba manchada con sangre, había un cortaplumas, había un maletín, en el maletín había una foto, los policías revisaron la foto y la foto descubrieron era de Mario Oscar Sayago. Cuando fueron a ver los antecedentes se dieron cuenta de que estaban ante el sospechoso de haberse llevado a Jennifer, un hombre que ya había abusado de una nena y la había matado a la madre de esa nena, que había estado preso, sospechado de otros 3 ataques contra menores y que andaba por Olavarría, que era de Olavarría. Lo fueron a buscar a Mario Oscar Sayago y de alguna manera lo que ocurrió después fue que se intensificó la búsqueda. Ya la empezaron a buscar por todos los descampados de Olavarría con mucha insistencia, hasta que cerca de uno de ellos se encontraron con un testigo que dijo: yo vi un hombre que entraba a este descampado con una nena. Entró la policía, entraron los perros, entró el papá de Jennifer a ese descampado y lo que encontró es lo que nadie quería encontrar. Tapado con un poco de pasto, semidesnudo, estaba el cuerpo de esta nenita de solo 7 años. El papá de Jennifer se tiró encima del cuerpito, se quedó al lado del cuerpo de su hija hasta que llegaron los médicos forenses, hasta que llegaron los peritos, hasta que llegaron los oficiales de justicia. Y así empezó el siguiente capítulo de esta historia tremenda. Empezaron las pericias, empezó el drama de esta familia, un drama que obviamente todavía no tiene final. Se hizo la autopsia a Jennifer y se determinó que a Jennifer la habían violado reiteradamente. Se determinó que a esta nena de 7 años, el violador, la había asesinado a golpes en la cabeza, golpes que le había dado con una piedra. También la había estrangulado en algún momento de todo este proceso macabro de destrucción de una nenita. Los peritos dijeron: el crimen ocurrió ese día en el que desapareció, el mismo martes en el que desapareció. Ella había desaparecido apenas pasadas las 6 de la tarde. Los peritos estimaron el asesinato alrededor de las 8 de la noche. Unas 2 horas Jennifer estuvo en manos de este asesino. La policía detuvo a Mario Oscar Sayago y rápidamente lo que empezaron a aparecer fueron preguntas, porque la respuesta a qué le había pasado a Jennifer estaba clara. La había secuestrado Mario Oscar Sayago, la había violado y la había asesinado. Las preguntas que empezamos a hacernos todos es: ¿cómo es que este hombre estaba libre? ¿Cómo es que Sayago había sido dejado en libertad con tanta liviandad por el sistema? Vamos a ver una crónica de la época del crimen de Jennifer y seguimos hablando de Mario Oscar Sayago y el triste final de Jennifer Falcón. El dolor popular se unió al de los uniformados en el velatorio de la hija del cabo de la policía bonaerense. El cortejo hizo una escala para el responso en una iglesia franciscana. Después siguió camino al sepelio, donde se confundieron el dolor y la sed de venganza. Los derechos humanos empiezan donde comienzan los nuestros, no de esos tipos que están ahí metidos. ¿Por quién lo dice?
por la roña, la carroña esta que hizo lo que hizo con mi sobrina. Hay que matarlo, que lincharlo al tipo ese. Que lo traiga para colgarlo en la plaza. ¿Eh? Se lo pedazos, si ya no hay una vez, varias veces ya ha hecho, ¿y para cómo lo suelta? Le están dando de comer a gente que realmente... Acá en Olavarría eso no se ha visto nunca, por Dios. Eso lo tienen que colgar o dárselo a la gente que lo hagan pedazos. El afán de justicia por mano propia hizo que al imputado lo custodiaran con una protección inusual. 100 policías escoltaron el celular que lo llevó desde Azul hasta la Fiscalía de Olavarría, donde impulsan la carátula de homicidio agravado por violación. ¿Una doble violación sería? Sí, sería de la autopsia surge que es tanto anal como vaginal. Y después tiene una fractura en el cráneo. ¿Qué se halló en poder de él? Hay muchos elementos que se están periciando. ¿Hay ropa ensangrentada? Hay un montón de cosas que se hallaron, y ahora se han mandado a periciar. ¿Encontraron el objeto o los objetos con que habría golpeado a la víctima? Se recolectaron ciertos elementos. ¿Como cuáles? Piedras, por ejemplo. ¿Más de una? Sí. ¿Piedras del tipo tosca? Sí, tosca grande, sí. ¿Usted considera que hubo alevosía, ensañamiento? Y en principio, para esta fiscalía sería homicidio agravado y violación. El código, sí, el homicidio agravado y violativo es reclusión perpetua y de caso de violación de 6 a 15 años. El acusado estuvo 3 horas en la fiscalía, pero se negó a declarar. Cuando lo trasladaban a un sector de aislamiento del penal de Sierra Chica, lo esperaban vecinos turbados. ¿Para qué quieren un tipo así? ¿Para qué lo defienden? Déjenlo que lo maten. La policía no tiene la culpa. Ellos están cumpliendo sus obligaciones. Pero tiene que haber justicia. Se entiende, y vaya si se entiende la indignación de la gente de Olavarría ante este monstruo, ante este asesino despiadado, violador serial, que, para que les quede claro, al momento del crimen de Jennifer Falcón, debería haber estado preso. Él había sido condenado a una pena que vencía en 2004 por haber violado a una nena de 6 años, por haberla matado, por haber violado y asesinado a la madre. Le habían dado 21 años de prisión en 1983. Él tenía que estar preso hasta 2004. El crimen de Jennifer Falcón fue en 2001. En ese momento él tendría que haber estado preso por los primeros asesinatos que cometió. Pero, como ya dijimos, le dieron un montón de beneficios, totalmente injustificados, totalmente injustos, que hicieron que él volviera a la calle. Él volvió a la calle y fue sospechado, fue señalado por el crimen de una nena y por el ataque sexual contra 2 nenes. Ahí tuvo la justicia una nueva oportunidad de salvar a Jennifer Falcón. Lo tuvieron preso 8 meses y lo liberaron. Bueno, vaya, no hay pruebas. No se ocuparon, no investigaron a fondo. Si lo hubieran hecho, para el 20 de febrero de 2001, este hombre, Mario Oscar Sayago, hubiera estado preso y Jennifer Falcón hoy estaría viva. Obviamente todo esto es contrafáctico, pero todo esto, todo este caso, demuestra cómo el sistema termina facilitando la labor de un violador serial y de un asesino, que en este momento, y por eso les decía al principio de este relato, todavía no se ha terminado. ¿Por qué? ¿Por qué no ha terminado esta historia? Porque Mario Oscar Sayago está pidiendo ahora la libertad condicional. Y la familia de Jennifer Falcón está pidiendo que no se la den, que no salga en libertad. El pueblo de Olavarría ya salió a movilizarse, a reclamar, como ven acá, que siga preso, que la justicia no cometa el mismo error que en Neuquén, no a la libertad de Sayago. Esto dijeron los vecinos de Olavarría. Esto dicen los familiares de Jennifer. Esto están pidiendo. Ahora Sayago puede salir en libertad. Y la familia de Jennifer está pidiendo públicamente que la escuchen, que la justicia no vuelva a cometer el mismo error. Por eso, en este momento,
estamos comunicados con un hermano de Jennifer Falcón, con Leonardo Falcón, que es una de las personas que está encabezando este justo reclamo para que Mario Oscar Sayago se mantenga en prisión. Leonardo, buenas tardes. Gracias por esta comunicación con Cámara del Crimen. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes. Qué fuerte no escuchar todo de vuelta, sí. Es algo normal para nosotros ya. Sí, Leonardo, es fuerte escucharlo para vos seguramente, es fuerte para nosotros contarlo, porque lo que le pasó a tu hermanita duele en el cuerpo, me imagino vos. Leonardo, te quería empezar preguntando cómo es tu vida desde aquel 2001 en el cual Mario Oscar Sayago se llevó a tu hermana para siempre. Nuestra vida cambió rotundamente. Yo tenía 14 años cuando pasó lo de mi hermana y te puedo decir con toda certeza que lo que era una familia se rompió. Pasamos a ser 3 personas con mis viejos ahí que vivían el día a día, con sufrimiento todos los días. La lucha por conseguir justicia, Leonardo, de ustedes ha sido muy larga. Entiendo que, nosotros sí. Que tu papá ha muerto en los últimos meses, que ya se ha muerto con la noticia de que Sayago estaba preso y no ha tenido este disgusto. ¿Cómo estaba tu viejo en sus últimos meses de vida con respecto a lo que le hicieron a Jennifer y a este hombre? Sí, mi viejo se quitó la vida hace un año. Y ya con eso te digo todo. Mi viejo se comió todo el sufrimiento, se lo comió él solo, por darnos el apoyo a nosotros. Vos hablabas con él y era un tipo fuerte, pero cuando lo agarraba solo, él vivía quebrado, llorando. Así fue estos últimos 20 años. Los años pasaron, yo me casé, tuve hijos, todo, pero el sufrimiento siempre estuvo. Pasaron 20 años, pero para nosotros es como que haya sido ayer, ¿entendés? Sí, te entiendo perfectamente. Ayer. Leonardo, ¿por qué Mario Oscar Sayago tiene que seguir preso? Tiene que seguir preso porque es una persona que no está capacitada para vivir con el resto de la población, ¿me entendés? Él lo que está haciendo ahora lo hizo antes. Él ahora sí puede tener el mejor comportamiento de todo, hace caso, está bien, tiene... es de edad avanzada, todo lo que quieran, pero si esa persona sale, va a volver a hacer lo mismo. Ya lo hizo. Como vos relatabas hace un rato, cometió ese acto atroz de matar a su pareja en ese momento y violar a su hija de 6 años, teniendo el cadáver de la madre ahí. Le dieron 21 años y gracias a la ley, entre comillas, salió un par de años antes. Y ese par de años antes cometió muchos delitos más, incluido lo de mi hermana. Qué sé yo, es una persona que tiene que morirse ahí adentro. En la cárcel. Yo estoy seguro, todo el mundo está seguro, yo pongo la firma, doy mi vida, que esa persona sale y al tiempo vuelve a cometer el mismo hecho. ¿Este pedido de Sayago para salir en libertad tuvo algún eco en la justicia? ¿Vos qué sabés, Leonardo? ¿Están haciendo algún trámite para ponerlo en libertad? Mirá, fue todo muy repentino. A mi mamá le avisan el martes de la semana pasada, no, el anterior. Sí. Que la llaman de la Fiscalía de acá de Alvear para notificarle que Sayago había pedido la libertad y si estaba de acuerdo con eso. Obviamente él le dijo que no, fue aparte del momento tan choqueante. Y a partir de ahí, el jueves recién pudimos hacer un pedido a la justicia para poder participar en esa petición que hizo Sayago. Claro. Y el sábado nos contestaron que sí, estábamos adentro. Así que ahora nuestro trabajo va a ser objetar cualquier pedido o informe que hagan de este sujeto. Porque para que se quede ahí adentro. ¿Están haciendo informes, lo están analizando, lo están peritando a Sayago para ver Sí, si le dan la yo libertad? tengo entendido por lo que me explicó mi abogado, claro que le van a hacer el perito psiquiátrico, de buena salud y todo eso. O sea que lo están escuchando de alguna manera a Sayago en este pedido que le ha Ya, hecho. como para que tengan una idea, hasta donde nosotros sabíamos, él estaba en Olmos y de golpe porrazo nos notifican que pidió la libertad
de acá de la Fiscalía de Alvear y ya lo habían trasladado a Alvear, o sea que fue todo ahí, todo junto. O sea, lo cambiaron de cárcel de Olmos a la cárcel de General Alvear y él ya está pidiendo... Hay una jueza interviniendo en esto, ¿verdad, Leonardo? Sí, la jueza Bianco. Bianco, jueza de ejecución penal de ahí de Alvear. De Alvear, sí. Ella es la que tiene que decidir si libera al violador y asesino de tu hermana o no. Está todo en manos de ella. Bien. Todo en manos de ella. ¿Qué te dicen la gente de Olavarría que te ha acompañado, que ha salido a marchar con vos y con tu mamá? ¿Qué es lo que te dicen, Leonardo? Yo siempre lo he dicho en los medios de acá, he estado muy agradecido con ellos. Cuando pasó lo de mi hermana, hemos hecho marchas, no me acuerdo la cantidad de marchas que hemos hecho. Una fue para derogar la ley del 2x1 para asesinos y violadores, que gracias a eso lo pudimos derogar. Y era, pero cuadras y cuadras de gente. Ahora hemos empezado a juntar firmas también, hicimos una manifestación el viernes pasado, también fue bastante gente. Así que el apoyo se siente siempre de la gente. O sea, ustedes marcharon para pedir justicia cuando mataron a tu hermana, después marcharon para pedir que cambien las leyes y lo lograron. Sí. Lograron que se derogara la ley del 2x1. Ese tiempo sí lo logramos. Tuvieron que atravesar un juicio oral que me imagino que haber sido muy doloroso también para ustedes. Y ahora están otra vez en la calle, Leonardo. Y ahora, 20 años después, estamos con lo mismo. Y ahora tratando de lograr otra cosa, que es prohibir que los asesinos y violadores de niños tengan esa posibilidad de pedir la libertad condicional. Estamos juntando firmas, hasta hoy llevamos más de 5.200 firmas. Bien. Leonardo, lo último que te pregunto es ¿dónde se puede firmar para apoyar el pedido de ustedes para que este asesino y violador no salga en libertad? Mira, yo tengo mi Facebook, tengo todo público y tengo el link compartido ahí, lo compartimos con mi hermano también por medio de Instagram, por muchos lugares ahí. Perfecto, perfecto, para que la gente vaya. Entonces, mi Facebook es Leo Falcón, y ahí ya me encuentran enseguida. Perfecto. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos con Cámara del Crimen, te mando un abrazo enorme desde acá, vamos a seguir la situación, todo nuestro apoyo para que este violador y asesino, que no es solamente el violador y asesino de Jennifer, es un riesgo potencial para todos, siga preso. Yo sé lo que digo, yo ahora no estoy luchando por mi hermana, porque mi hermana ya no está con nosotros, o sea, yo ahora estamos luchando por el bien de todas las criaturas que están hoy en día acá en el barrio. Por supuesto que es una porque si hoy en día lo largan y vaya a vivir acá a 2 cuadras, o puede ir a vivir al lado de un vecino. Bien. Leonardo, muchísimas gracias por esta lucha. A ustedes. Bien, vamos a terminar este desarmadero, como hacemos siempre, viendo el dibujo que hizo Miguel Paradiso. ¿Por qué? Porque Miguel, que me acompaña hoy en este día, donde Canaletti está de vacaciones, siempre nos muestra lo que no pudimos ver. Miguel, ¿qué dibujaste hoy? Mira, Rolando, este tema es terrible. Hice a esta chica Jennifer, pobrecita, atacada de esta manera. Tremendo, Miguel. Siempre dibujás lo que no podemos ver. Has dibujado a Mario Sayago, a este violador y asesino, a la nenita con la bicicleta verde, con una bolsa, que uno imagina, ¿no? Exacto, con el azúcar. Impactante porque es el momento previo a lo que uno imagina fue un momento terrorífico para la nenita de solo 6 años. Miguel siempre nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que hace Miguel Paradiso, vayan a su Instagram, Miguel Paradiso Arte, donde está y todos los dibujos que hace para Cámara del Crimen. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vos, Rolando. Vamos a un corte. Sí, cómo no. No nos queda mucho más tiempo, solamente el necesario para agradecer a José Luis de Palma por los códigos de Hammurabi, que siempre nos hace llegar, los mejores que hay en el mercado. Para mandarle un saludo grande a Ricardo Canaletti, hoy lo extrañamos, como siempre, está tomándose unas vacaciones. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao, nos vemos.